Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara y se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos. Llegamos al resto de México y América Latina gracias a las televisoras públicas que se suman a esta señal. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @Canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los enfermos que tienen ya algún padecimiento crónico y que hoy por hoy están enfrentando otra enfermedad. Nos referimos a COVID-19. ¿Cómo es el seguimiento con estos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, VIH, tuberculosis y enfermedades raras, una vez que lamentablemente también se infectan con COVID-19? Un estudio revela que los mexicanos con comorbilidades tienen también pues un alto casi 2 veces más de probabilidades de desarrollar COVID-19 severo al ingresar a un hospital. La COVID-19 también daña neurológicamente a quienes se contagian. Estudios recientes así lo demuestran. El coronavirus se perfila ya como una de las principales causas de muerte en el mundo. Además de toda esta información, estaremos viajando a Ecuador, Guatemala y Costa Rica, donde tendremos reportes de nuestros compañeros reporteros. Iniciamos entonces con esta pieza introductoria de nuestra compañera Isaura López. Pacientes con cáncer, VIH, tuberculosis y enfermedades raras tienen mayor riesgo de enfermar de manera grave por COVID-19. La pandemia global COVID-19 tiene un impacto fatal en personas con diferentes enfermedades no transmisibles como son crónico-degenerativas, cáncer, virus de inmunodeficiencia humana, SIDA, tuberculosis y enfermedades raras. El Sistema de Salud Mundial advierte que estas personas tienen mayor riesgo de enfermar gravemente por una infección al tener un sistema inmunitario débil y estar bajo tratamiento. Las personas sobrevivientes del cáncer, de acuerdo a publicaciones científicas internacionales, también corren el riesgo de que el virus SARS-CoV-2 invada su sistema, aunque para cada persona es diferente. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, hace recomendaciones específicas para personas con un mayor riesgo de enfermar grave a raíz de contraer COVID-19. Las niñas y niños que tienen afecciones neurológicas, genéticas o metabólicas o con una enfermedad cardíaca congénita tienen también mayor riesgo de enfermar de manera grave a causa de COVID-19. Ante el riesgo de contraer COVID-19 deben de reducir el peligro. Recomienda a los CDC limitar todo lo posible las interacciones con otras personas y en caso de interactuar con los demás, establecer las medidas sanitarias y otro tipo para evitar que el virus los invada, así como estar informados sobre el brote que hay en su país y saber sobre lo que puede y lo que no puede hacer para protegerse y proteger a los demás de COVID-19 por su mejor bienestar. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Antes de entrar de lleno con nuestro tema, vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el más reciente informe de la OMS. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos detectados en todo el mundo de COVID-19 siguen estando en niveles muy altos, pero en los últimos días no han llegado a los 200.000 en los que se habían situado alrededor del pasado fin de semana. No obstante, estos altibajos en el indicador son frecuentes y sería prematuro hablar de un pico superado de la pandemia a nivel mundial. Pero el número sigue creciendo y, claro, ya son casi 13.350.000 los casos confirmados
confirmados, mientras que los fallecidos rozan los 580.000, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Organización Mundial de la Salud. Los pacientes recuperados se aproximan a los 8 millones y aquellos en situación grave o crítica son actualmente 59.000, es decir, un 1% del total de casos activos. En América, como ya ha ocurrido otros jueves de semanas anteriores, se produce un repunte sobre los casos diagnosticados los días anteriores. En los dos anteriores, el miércoles y el martes, se confirmaron un poco más de 100.000 enfermos cada día y hoy superamos los 130.000 para rebasar en total los 7 millones de infectados de COVID-19 en el continente desde el inicio de la pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, ha estado este jueves en el homenaje de Estado con el que España ha recordado a los más de 28.000 fallecidos por la COVID-19 en este país. Ha sido una ceremonia solemne de carácter civil, presidida por los reyes Felipe VI y Leticia, en la que han estado presentes las máximas autoridades nacionales y los dirigentes de las instituciones de la Unión Europea. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto, por esta información. Si bien todavía la pandemia no ha sido controlada en gran parte de los países de América Latina y hemos sido testigos también de brotes o rebrotes en otros países de Europa particularmente, pareciera ser, y con base en este reporte de nuestro compañero Roberto Castañares, que la pandemia comienza a estabilizarse en cuanto al número de casos. Como le hemos dicho anteriormente también, no se puede cantar victoria. No sabemos qué puede ocurrir en los siguientes días, en las siguientes semanas, así que mejor seguir atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cada uno de los países. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido, buenos días. Buen día, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos de un tema que ha estado presente, yo diría, doctor, que casi desde que inició la pandemia. Quizá fue uno de los datos que se obtuvieron de manera temprana. Los enfermos o los pacientes que se contagiaban de COVID-19, pero que además tenían una comorbilidad o una enfermedad asociada, particularmente crónica, como las que hemos mencionado, tenían y tienen mayores posibilidades de enfermar de manera grave, doctor. Efectivamente, desde el inicio fue identificado hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica como, digamos, las patologías preexistentes que de alguna manera contribuyeron o contribuyen a que un paciente pueda tener mayor probabilidad de gravedad de la enfermedad. Se han estudiado otras patologías como cáncer, se ha estudiado VIH, y un grupo muy importante que es el de pacientes que tienen enfermedades inmunológicas o autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso, y que son pacientes que frecuentemente están recibiendo medicamentos como hidroxicloroquina o como los anticuerpos monoclonales que inhiben citoquinas. Recordarás, hemos hablado en múltiples momentos de uno en particular que es tocilizumab, pero existen una gama muy amplia de biológicos de esta naturaleza que inhiben citocinas. Inhiben a interleucina 1, a interleucina 6, al factor de necrosis tumoral, vamos, diferentes tipos de biológicos con diferente acción contra estas citoquinas que son mediadoras de la inflamación y que estas citoquinas, cuando se encuentran en cantidades muy altas en la sangre de los pacientes con COVID-19, pueden generar un proceso inflamatorio más severo a nivel pulmonar, en el corazón, en el cerebro, en los riñones, bueno, en todas las partes de la economía corporal en general, pero más en los órganos vitales. De tal suerte que la gran pregunta ha sido, ¿cómo se comporta COVID en este grupo de poblaciones que no fueron las identificadas inicialmente como grupos de riesgo,
sino el caso de VIH, por ejemplo. Una gran pregunta en VIH era que los fármacos que toman los pacientes con VIH, algunos de ellos son inhibidores de la enzima proteasa. ¿Recuerdas también que allá a los inicios hubo muchos estudios para probar un fármaco conocido como Kaletra? Este medicamento, que es un inhibidor de la proteasa, se pensó que tenía una actividad interesante en contra de SARS-CoV-2 y los estudios al final mostraron no grandes diferencias entre quienes lo tomaron y quienes no lo tomaron. Entonces luego vino también la hipótesis, y los pacientes que tienen VIH y que están tomando inhibidores de proteasas, ¿estarán con algún grado de protección contra COVID-19? Bueno, al respecto hay algunos estudios y, por ejemplo, uno de ellos, relativamente nuevo, publicado hace aproximadamente 12 días en la revista New England Journal of Medicine, nos habla de que no hubo una gran diferencia en la presentación de COVID y en la frecuencia de presentación de COVID entre pacientes con VIH y el resto de la población general. Insisto, ni en la incidencia de presentación ni en la gravedad de presentación de la enfermedad. Entonces, por lo pronto, por supuesto, los pacientes con VIH deben mantener mucha vigilancia de control de su enfermedad, porque estamos hablando de que la mayor parte de pacientes con VIH en estudios como estos son pacientes que tienen muy buen control de su enfermedad de base, el VIH, pero hay muchos pacientes con VIH que ni conocen que están enfermos de VIH, y hay muchas personas que viviendo con VIH no tienen adecuadamente controlada la enfermedad. También eso hay que comentarlo. Y no sabemos en estas variantes cómo podría estarse presentando en un momento dado el COVID. Bien, doctor, pues vamos a regresar. Hay muchas más enfermedades que usted ya ha citado y sería interesante ir revisando cada una de ellas porque, como bien lo menciona, conocimos de unas que han sido bastante mencionadas, incluso en las estadísticas. Pero, ¿qué pasa con estas otras que no se han, de las que no se ha hablado tanto, pero que también pudiera tener una incidencia fuerte la presencia de COVID? Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. En lo que va de este 2020, la pandemia de coronavirus ha matado a más de 500,000 personas en el mundo, por lo que podría ser considerada una de las principales causas de muerte en el planeta. La COVID-19 se perfila ya como una de las principales causas de muerte en el mundo, aunque solo ha pasado el primer semestre del 2020, según investigadores del Instituto de Evaluación de Métricas y Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos. La pandemia ha matado a más de 500,000 de personas y contagiado a 13 millones, según la Universidad de Johns Hopkins, desde el 9 de enero, cuando se registró el primer fallecimiento en el mundo por esta nueva enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud en su reporte de principales causas de muerte del año pasado, en el planeta las personas fallecieron en primer lugar por cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, por infecciones de vías respiratorias inferiores, por enfermedad obstructiva crónica, enfermedades diarreicas. En México, los muertos por COVID-19 ya llegaron a los más de 36,000, cifra que rebasó a los fallecidos por homicidios en México, por lo que el coronavirus ya se perfila entre las 10 principales causas de muerte entre los mexicanos, por debajo de la influenza y por arriba de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e insuficiencia renal.
En España ya hicieron su análisis. Solo los fallecimientos por COVID-19 en la última quincena de marzo representaron el 75% de las defunciones que se registraron en ese mismo periodo el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística Español. Comparando la mortalidad del año 2018, las muertes por COVID-19 en España equivalen a las de los tres principales grupos de mortalidad en su conjunto: enfermedades circulatorias, tumores y enfermedades respiratorias, informó Rocío López Fonseca. Y en medio de esta situación, un estudio sugiere que los anticuerpos de SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, podrían tener inmunidad solamente entre 2 y 3 meses. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que las pruebas de anticuerpos para saber si las personas han tenido COVID-19 podrían dar resultados erróneos hasta en 50% de las veces. En la página web de los CDC se explica que algunas pruebas pueden exhibir reactividad cruzada con otros coronavirus, como los que causan resfriado común. Eso podría dar lugar a falsos positivos. Algunas personas pueden no desarrollar anticuerpos detectables luego de la infección por coronavirus. En otros casos es posible que los niveles de anticuerpos disminuyan con el tiempo a niveles que no se pueden detectar. Por ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que las pruebas serológicas no deben usarse en este momento para determinar si una persona es inmune, sino que pueden ayudar a determinar la proporción de las personas que fueron infectadas con SARS-CoV-2. Tampoco pueden usarse para decidir sobre la agrupación de personas que residen o son admitidas en escuelas, dormitorios o correccionales. Incluso debe descartarse para la toma de decisiones respecto al regreso a los centros de trabajo, advirtieron los CDC. Los anticuerpos se vuelven detectables con mayor frecuencia de 1 a 3 semanas después del inicio de los síntomas, momento en que la evidencia sugiere que la infecciosidad puede disminuir y se haya desarrollado cierto grado de inmunidad contra futuras infecciones. Se necesitan datos adicionales antes de modificar las recomendaciones de salud pública con base en resultados de pruebas serológicas cuando se trata de interrumpir el distanciamiento físico, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, también otro estudio revela que los mexicanos con comorbilidades tienen hasta 2 veces más probabilidades de desarrollar COVID-19 grave una vez que ingresan al hospital. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con la Secretaría de Salud, realizaron el primer estudio con pacientes mexicanos que evalúa la asociación entre obesidad, diabetes e hipertensión con COVID-19 grave al ingresar a hospitalización. Fueron evaluadas 23.593 muestras de pacientes del Instituto Mexicano de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, de los cuales 18.443 fueron negativos a COVID-19. 3.844 resultaron positivos y otros 1.306 tuvieron otros virus respiratorios. Los resultados del estudio indican que las personas con obesidad, diabetes y/o hipertensión tuvieron casi 2 veces más posibilidades de desarrollar COVID-19 severo comparados con aquellos sin comorbilidades. Para la investigación fue utilizada la información disponible en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sobre los casos positivos para COVID-19. Los pacientes fueron clasificados en enfermedad respiratoria grave y leve según los resultados de un examen clínico y sus síntomas. Aquellos que solo tenían síntomas como tos, expectoración y otros síntomas del tracto respiratorio superior se clasificaron como no graves. Las personas graves presentaron neumonía y otras fallas orgánicas que requieren monitoreo y tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con el estudio publicado en la revista Obesity, el 17.4% de los mexicanos con COVID-19 tenía obesidad, el 14.5% diabetes, el 18.9% hipertensión y el 2.8% tenía enfermedad cardiovascular, más que en las personas con pruebas negativas para la infección. Además, una mayor proporción de pacientes con obesidad requirió apoyo en la unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica asistida, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias a nuestras compañeras reporteras por estas piezas informativas. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos ya de los casos de pacientes que tienen VIH y que eventualmente pudieran contagiarse con COVID-19. ¿Qué pasa en el caso de las personas que han enfrentado cáncer o que tienen cáncer en este momento, doctor? Aproximadamente el 2% de todas las personas que han tenido COVID y han requerido hospitalización, hago el señalamiento puntual, aproximadamente el 2% han sido pacientes con cáncer que podría estar activo o el antecedente de alguna neoplasia. No es una proporción muy alta. En general, los pacientes con cáncer no han sido de los grupos identificados como de mayor riesgo de gravedad y hospitalización por COVID, pero es entre 1 y 2% en la mayor parte de las series. Los grupos que ya hemos comentado y acabamos de escuchar de parte de Elizabeth y de parte de Rocío, dos cápsulas muy interesantes que nos dan los porcentajes, por ejemplo, en la población mexicana, de los pacientes que han tenido, por ejemplo, obesidad, diabetes, y que están por el orden de entre el 17 y el 20% de los hospitalizados con COVID-19, ya sea en su forma grave o en su forma crítica. El otro grupo de pacientes que tampoco se ha identificado como mucho mayor frecuencia de presentación grave o crítica de COVID que requiera, por lo tanto, hospitalización, es el de los pacientes con enfermedades autoinmunes o reumatológicas como artritis reumatoide, psoriasis, lupus, etcétera, y que, como antes comentaba, reciben fármacos conocidos como antiinflamatorios, inhibidores de citoquinas, anticuerpos monoclonales, biológicos. Estos fármacos, comentábamos, modulan la respuesta inmune, pero hay diversos estudios, sobre todo hay uno publicado en Nueva York, en donde aproximadamente se analizó el caso de 87, 88 personas con alguna de estas enfermedades reumatológicas que tuvieron COVID, pero que no tuvieron una proporción más alta de COVID grave o de COVID en estado crítico comparativamente con lo que se venía publicando para el resto de las series de la población, ¿no? Probablemente el grupo que sí requirió una mayor proporción de hospitalización fue el de pacientes con artritis reumatoide, pero no en una proporción mucho mayor que el resto de la población general. Entonces, por lo pronto, las conclusiones a las que poco a poco se ha venido llegando es que aparentemente los grupos inicialmente identificados como de mayor riesgo lo siguen siendo y que posiblemente se agregan, entre otros, para el caso de niños, aquellos con enfermedades cardiológicas congénitas, un grupo del que no se había hablado con mucha frecuencia, pero para el caso de los niños se agrega ese grupo de alto riesgo. Y en general, para el caso de los adultos, siguen siendo las mismas proporciones de riesgo con respecto a las enfermedades que he comentado. Doctor, en el caso de los pacientes con enfermedades autoinmunes, como ya lo mencionaba, ¿tendrá que ver el hecho de que estén consumiendo permanentemente estos medicamentos? Hemos hablado mucho, doctor, de estas situaciones en el sentido de si deberían o no consumirse este tipo de medicamentos de manera preventiva, y lo decimos en el caso de las personas que no tienen ninguna enfermedad autoinmune, pero en el caso de las personas que
por su padecimiento, los tienen que estar tomando frecuentemente. ¿Se ha comprobado si les dan cierta inmunidad o protección, doctor? Que es el caso de los enfermos con VIH, que ya nos comentaba también. Sí, y para el caso de los pacientes con enfermedades reumatológicas es el caso de hidroxicloroquina. Un alto porcentaje de ellos toma este fármaco. La hidroxicloroquina también es un inhibidor de la respuesta inmune y actúa en diferentes momentos de la respuesta inmune. Y la hidroxicloroquina, como todos recordamos, al inicio estuvo siendo utilizada con mucha frecuencia en la mayor parte del mundo, y después un estudio muy grande que demostró que había muchos efectos adversos cardiológicos, pues generó la situación de que la Organización Mundial de la Salud sugiriera no utilizarla más, salvo en protocolos muy bien controlados, etc. Bueno, al respecto, es una hipótesis que la hidroxicloroquina en pacientes con enfermedades reumatológicas sea la que de alguna manera, o también los otros antiinflamatorios como tocilizumab, sea la que de alguna manera ha generado alguna modulación de la gravedad de pacientes que se infectan con COVID en presencia de enfermedades reumatológicas. Es solamente una hipótesis, no se ha podido comprobar desde un punto de vista molecular, pero sonaría como a razonable, porque por otro lado son pacientes que también frecuentemente están tomando corticosteroides, y los pacientes que toman crónicamente corticosteroides, como por ejemplo prednisona, son pacientes que tienen inmunosupresión por el propio fármaco y también inmunosupresión tanto de tipo celular como de tipo humoral, es decir, mediada por anticuerpos y la mediada por células. Ellos están inmunosuprimidos por los fármacos y también por la enfermedad de base. Entonces, otra hipótesis es, bueno, si están con esa inmunosupresión, cuando tienen COVID no tienen una respuesta inflamatoria tan severa, lo cual de alguna manera les protege de esa gravedad. Es hipotético, Belén, no se puede aseverar en este momento porque no ha habido estudios contundentes que puedan demostrarnos esta situación. Lo que sí, pues es que deben ser pacientes monitoreados muy de cerca porque son pacientes de suyo inmunosuprimidos, y cualquier infección, cualquier cuadro infeccioso en pacientes inmunosuprimidos puede comportarse de forma más grave. Claro. Doctor, vamos a la pausa. Hay otros padecimientos de los cuales también queremos saber cuál sería el comportamiento con COVID-19, y de esto estaremos hablando después de la pausa. Médicos en el mundo han estudiado qué pasa con aquellos pacientes que han transitado de manera grave por la enfermedad COVID-19 y tienen algunas secuelas. Algunos de ellos señalan que COVID-19 podría causar daños neurológicos a quienes se contagian. Neurólogos británicos han encontrado en una muestra con pacientes infectados por el SARS-CoV-2 daño grave en el cerebro y el sistema nervioso, provocando psicosis, parálisis y accidentes cerebrovasculares que son descubiertos demasiado tarde. Ya hay diversos indicios de que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no solo ataca masivamente los pulmones y las vías respiratorias, sino también otros órganos, y que puede afectar gravemente al corazón, el sistema nervioso, los riñones y la piel. El gerente médico de Psiquiatría y Sistema Nervioso Central de Grupo PISA, José Manuel Hernández Arias, explica. Son personas que en ocasiones no presentan daños severos de COVID-19, sino que tuvieron alguna sintomatología, por decirlo, mínima,
y que sin embargo han estado presentando ya secuelas neurológicas. Y esto es muy importante porque, bueno, tenemos que considerar no solamente aquellos pacientes cuando ya se recuperaron, no nada más la rehabilitación de tipo respiratorio, sino también una valoración exhaustiva a nivel del sistema nervioso para valorar que no hay alteraciones cognitivas tipo demencia, alteraciones del comportamiento que pueden ir desde depresión, ansiedad o incluso presencia de delirios o de alucinaciones, que son las que más frecuentemente se han presentado en los trabajos que se publican recientemente. El especialista indica que los resultados de estos estudios de los neurólogos británicos fueron publicados en la revista científica Brain. Los expertos en neurología del University College de Londres diagnosticaron en 40 pacientes británicos de COVID-19 una encefalomielitis desmielinizante aguda. Esta es una enfermedad inflamatoria que produce una destrucción degenerativa del sistema nervioso central que afecta las vainas de mielina de los nervios del cerebro y la médula espinal. Otros pacientes que presentaron alteraciones neurológicas encontraron que 12 enfermos de COVID-19 sufrían una inflamación del sistema nervioso central, 10 tenían una encefalopatía pasajera con delirio y psicosis, 8 sufrían de apoplejía y otros 8 de problemas en los nervios periféricos, la mayoría de ellos con un diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, informó Rocío López Fonseca. Javier Corleto es nuestro compañero reportero en Guatemala. Él es reportero de la televisora de la Universidad de San Carlos y nos presenta el reporte más reciente de COVID-19. Adelante, Javier, te escuchamos. Estimados amigos de Iberoamérica, les enviamos un cordial saludo desde Guatemala. Quiero platicarles cómo estamos viviendo la pandemia en nuestro país. En la actualidad, Guatemala reporta 32.074 casos en total, de los cuales 26.098 son casos activos, 4.624 recuperados y 1.350 fallecidos lamentablemente. El pasado domingo, durante cadena nacional, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció cuáles son las medidas a partir del lunes 13 hasta el 27 de julio, con el objetivo de frenar la curva de contagio del coronavirus COVID-19. Persiste el toque de queda implementado desde el mes de marzo. En la segunda quincena de julio, el horario es de 6 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a viernes, con excepción de los sábados 18 y 25 de julio, donde la movilidad quedará prohibida para personas y vehículos en todo el país a partir de las 2 de la tarde hasta el lunes siguiente a las 5 de la mañana. Persiste el toque de queda implementado desde el mes de marzo. En la segunda quincena de julio, el horario es de 6 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a viernes, con excepción de los sábados 18 y 25 de julio, donde la movilidad quedará prohibida para personas y automóviles en todo el país a partir de las 2 de la tarde hasta el lunes siguiente a las 5 de la mañana. Durante las 2 semanas restantes del mes de julio, la movilidad vehicular estará vinculada al número de placa. Es decir, si la fecha es par, serán las placas pares las que circularán. Y si la fecha es impar, circularán las placas impares. Desde el principio de esta pandemia en Guatemala, a la fecha están prohibidas las reuniones públicas y privadas. Continúa siendo obligatorio el uso de la mascarilla y se recomienda a la población continuar con las medidas sanitarias de prevención mostradas por el Ministerio de Salud de Guatemala. Durante esta emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud tendrá disponible kits de medicamentos. Las autoridades enfatizan que este kit no es con fines preventivos ni mucho menos un tratamiento, porque la enfermedad aún no tiene cura, sino que busca dar alivio a pacientes leves a fin de no saturar los hospitales. Como un apoyo al Sistema Nacional de Salud, la única universidad estatal, Universidad de San Carlos de Guatemala, colabora con el análisis de las pruebas de COVID-19 a través de sus laboratorios para un eficiente control de la pandemia. Un abrazo fraternal para todos los amigos de Iberoamérica. Quédate en casa.
Muchas gracias, Javier Corleto. Por supuesto que nos quedamos con esta recomendación. Regresamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿qué otros padecimientos deberían de estar siendo considerados con cuidado, sobre todo por la prevalencia que hay en países como México y que curiosamente no han sido mencionados, digamos, en las estadísticas que día con día ofrecen las autoridades en nuestro país? Bueno, uno de los padecimientos que, por cierto, están en la tabla de las 10 principales causas de morbilidad y de mortalidad en México es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida por muchas personas como EPOC o acá en el ambiente médico como EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en general está constituida por 3 principales enfermedades: el asma bronquial, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Existe un porcentaje de la población importante con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En México, por ejemplo, la estimación es de entre el 1 y el 1.2% de la población. Nada despreciable. Esto significa alrededor de 1.500.000 personas con alguna de estas patologías. Estas personas de suyo tienen la capacidad pulmonar o el funcionamiento pulmonar disminuido, ya sea en una forma conocida como obstructiva o en una forma conocida como restrictiva, pero el funcionamiento pulmonar está alterado. En estos pacientes, cualquier enfermedad infecciosa pulmonar, léase neumonía por otro tipo de patógenos, influenza y no se diga COVID-19 con afectación pulmonar, puede comportarse de forma mucho más grave. Entonces, creo que un mensaje importante para nuestra audiencia debe ser que ante la presencia de asma bronquial, que es mucho más frecuente en los niños y en los jóvenes o en los adultos jóvenes, la presencia de enfisema pulmonar, que es frecuente en quienes han fumado por muchos años, o en personas que han tenido exposición a humos o a tóxicos inhalados, etcétera, como la misma situación ocurre en pacientes con bronquitis crónica. Bueno, estas situaciones debe alertarles ante la posibilidad de una infección por COVID-19. Hemos hablado de todas las medidas de prevención de la enfermedad en la población general, pero creo que no está de más hacer la recomendación de que aquellos que además pertenecen a un grupo de mayor riesgo, pues deben extremar aún más las medidas de prevención para COVID-19. Tengo una pregunta sobre este grupo de pacientes, doctor, pero permítame antes ir a Ecuador porque nuestro compañero Jorge Largo, periodista del Correo Diario, nos tiene información actualizada de lo que está ocurriendo ahí. Jorge, te escuchamos. Adelante con la información. Qué gusto, Belén y amigos. En todos los estudios de Canal 44, desde Ecuador presentamos un reporte de la situación que está viviendo nuestro país enfrentando al COVID-19. De acuerdo al informe oficial del Comité de Operaciones de Emergencia, se registran en nuestro país 69.570 casos confirmados y lamentablemente más de 5.000 personas han fallecido a causa del coronavirus. Estimada Belén y amigos, en estudios el país se encuentra retomando algunas actividades productivas, comerciales, industriales, de a poco y cumpliendo normas de bioseguridad. El Distrito Metropolitano de Quito está registrando alrededor de 9.893 casos confirmados de COVID-19. Adicionalmente, en la capital, alrededor de 534 personas han fallecido, por lo que el coronavirus, según información difundida por el Comité de Operaciones de Emergencia, la está pasando muy mal la capital de los ecuatorianos, Quito, quien vive a una primera oleada de casos de COVID-19 que se han registrado varios picos.
el sábado 11 de julio se registraron alrededor de 497 casos confirmados. Como lo habíamos dicho también, Belén y amigos, anteriormente, dentro de la actual crisis del COVID-19, algunos organismos de control también continúan realizando investigaciones por presuntos casos de corrupción. El caso de Daniel Salcedo, conocido a nivel mundial, quien fue procesado por el presunto peculado en la adquisición de insumos médicos para el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil, y quien sufrió un accidente de tránsito un accidente aéreo en una avioneta que viajaba de incógnito desde Ecuador a Perú, pues ha causado revuelo en esta crisis. A esto se suma la detención de otros implicados por la presunta comercialización ilegal de medicamentos, entre ellos ampollas de Actemra, que habían sido donados al IES durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Mientras la Fiscalía General del Ecuador adelanta investigaciones por hechos de corrupción en el sector público durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, ha estallado un nuevo escándalo en el país relacionado con el uso de carnet de discapacidad por presuntos hechos de fraude por parte de funcionarios del país que les permitía adquirir e importar vehículos de lujo y obtener los beneficios para los discapacitados. Entre los involucrados en estos hechos están legisladores de la Asamblea Nacional, familiares y otros funcionarios de la administración pública. Esto es lo que está aconteciendo lamentablemente en nuestro país, Belén. Jorge, seguimos muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurre y daremos seguimiento a esto que hoy nos presentas. Gracias, como siempre. Perfecto, estaremos muy atentos a cualquier situación y un abrazo desde Ecuador. Otro para ustedes, otro para nuestros hermanos ecuatorianos que nos siguen precisamente también a través de la señal de las televisoras públicas. Hacemos una pausa breve, regresamos ya para entrar a la recta final de esta emisión. En Costa Rica, nuestro compañero José David Pérez, periodista de Costa Rica Noticias, también nos actualiza información. José, te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, amigos de Canal 44. Les saludamos desde el estudio de Costa Rica Medios, Canal 13 en San José. En las últimas semanas, Costa Rica ha sufrido un revés en su lucha contra la pandemia por coronavirus. Desde junio, el país está inmerso en la segunda ola pandémica y ha venido experimentando un crecimiento pronunciado en la cantidad de contagios al tiempo que aceleraba el plan de reapertura económica. No obstante, esta segunda oleada tiene características muy distintas a la primera, cuando el virus se movió principalmente entre población con cierto nivel económico y social, que le permitió guardar las medidas de cuarentena y contener la propagación. Ahora los principales contagios se han presentado entre trabajadores agrícolas de la zona fronteriza con Nicaragua y posteriormente en el centro del país. Las poblaciones más afectadas se ubican en la periferia de la capital, donde condiciones de hacinamiento y necesidad de la población en salir a trabajar impiden acatar el llamado de las autoridades de salud en quedarse en casa y guardar el distanciamiento social. Ante la crecida de contagios, el Ministerio de Salud perdió el rastro epidemiológico de los casos positivos y el 2 de julio declaró oficialmente la transmisión comunitaria en el gran área metropolitana del país. Con un mayor número de enfermos que poco a poco van agotando los recursos hospitalarios, el gobierno debió dar marcha atrás en la apertura económica y declaró un nuevo confinamiento parcial de la población entre el 13 y el 19 de julio. Esto con la intención de contener la propagación del virus e intentar retomar el seguimiento de los clústeres de contagios. No obstante, durante la presente semana los casos positivos, hospitalizaciones y fallecimientos siguen en escalada. A este miércoles 15 de julio se reportan 8.986 nuevos casos positivos, 40 decesos y 188 hospitalizados, 33 de ellos en unidades de cuidados intensivos. La Caja Costarricense del Seguro Social, por su lado, trabaja en la ampliación de la capacidad hospitalaria del país, que si bien aún no se ha saturado, podría hacerlo muy pronto si el nivel de contagios no disminuye.
Pese a las cifras poco alentadoras, el ministro de Salud, Daniel Salas, insiste en que siguen trabajando para retomar el seguimiento controlado de los contagios y que el plan de reapertura económica se mantiene para el próximo lunes. Asimismo, está en pie el plan para abrir los aeropuertos internacionales a partir del próximo 1 de agosto. Este fue un reporte de José David Pérez con la redacción de la periodista Mercedes Agüero. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, José David. Muy interesante lo que está ocurriendo ahí en Costa Rica. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como lo explicaba nuestro compañero, parecía que habían logrado controlar la pandemia. Ha habido una segunda ola más intensa, sí, y se ha movido, digamos, demográficamente hacia las zonas rurales, lo cual también está comenzando a preocupar. Y llama la atención el comportamiento que ha tenido esta pandemia, que en los rebrotes o en las segundas olas no tiene el mismo comportamiento que al principio. Puede ser incluso hasta más intensa que la primera, doctor. Sí, lo hemos comentado, pero además ese cambio hacia zonas no metropolizadas puede ser muy interesante y puede ocurrir en muchos países de América Latina. Es algo que a lo que hay que estar muy, muy atentos, porque luego hemos hablado de que casi el 80% de los casos de COVID en el mundo han sido en grandes metrópolis. Pero esto está muy, muy interesante y creo que nos debe llevar a la reflexión de esa posibilidad en los países de América Latina particularmente. Así es, Costa Rica, con una población de poco más de 5 millones de habitantes, de manera no grave, digámoslo, respecto a otros países como Brasil, como México, como Ecuador, incluso, y debido en gran parte a la población, que no es tan, digamos, tan fuerte o tan grande como otros los países que ya hemos mencionado. Así que bueno, veremos cómo avanza. Ojalá que pronto comiencen a recuperarse todas estas personas enfermas y que de nueva cuenta logren domar esta segunda ola. Doctor, casi para concluir, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre los pacientes que han desarrollado EPOC. Ya lo mencionaba usted, que es el término con el que más se le conoce esta enfermedad. Y la pregunta era si estos pacientes regularmente manejan niveles de oxigenación más bajo. Esto es para estarlos monitoreando en caso de que tengamos algún paciente con alguna enfermedad de EPOC en casa, doctor. Sí, efectivamente puede ocurrir y por lo tanto el conocer la oxigenación con la que previo a la presencia de COVID ellos se encontraban, digamos, en condiciones basales, pues es importante para ese monitoreo, porque hay pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que de manera basal manejan, por ejemplo, oximetrías que pueden estar en el orden de los 90 a 92 puntos porcentuales de concentración de oxígeno a través de oximetría de pulso. Y bueno, son pacientes que ante COVID-19 podrían tener una disminución adicional, pueden entonces ser pacientes con requerimientos de oxígeno o de oxígeno adicional en caso de ya tenerlo, y son pacientes en quienes hay que monitorear muy de cerca esos parámetros respiratorios ante la necesidad de intubación endotraqueal. También eso hay que decirlo. La mayor parte de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y COVID afortunadamente han logrado salir adelante solamente con oxígeno suplementario, pero también hay que ser enfáticos en que aproximadamente el 15 a 20% de todos los pacientes críticos que han requerido terapia intensiva e intubación endotraqueal han sido pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y otra situación es de la que no hemos hablado mucho durante el programa, lo hemos hecho en otros momentos, es la coexistencia de más de una comorbilidad. Porque hay pacientes que tienen diabetes e hipertensión, diabetes y obesidad, o las tres. O hay pacientes
que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión o insuficiencia renal, que por cierto también el paciente con enfermedad renal es un paciente de alto riesgo para COVID y para COVID grave. Entonces, la suma de comorbilidades también suma al riesgo, multiplica el riesgo. Y en enfermedad renal crónica conviene hacer un muy breve paréntesis, Belén. En los países de América Latina, por ejemplo, la prevalencia y la incidencia de diabetes mellitus e hipertensión es muy significativa. En los países como Estados Unidos y Europa, hipertensión arterial alcanza hasta el 40% de la población adulta. El caso de México, 30 a 35% de la población adulta padece hipertensión arterial. Bueno, diabetes e hipertensión son las dos principales patologías que llevan a los adultos a insuficiencia renal crónica, que puede requerir diálisis o hemodiálisis y eventualmente trasplante renal. El porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen COVID, perdóname, es al revés. El porcentaje de pacientes con COVID que tienen como enfermedad de base insuficiencia renal crónica está por el orden del 15% aproximadamente. Entonces, si países como México son países con una muy alta prevalencia e incidencia de insuficiencia renal crónica, esa debe ser considerada como una de las patologías de alto riesgo para COVID y COVID grave, COVID complicado. Alrededor del 10% de la población en México tienen algún grado de daño renal. Creo que ese también es un dato importante. Esto no significa que todos, 10% de la población, ya estén en la etapa en donde se requiere hemodiálisis o trasplante renal. No, pero tienen algún grado de daño renal significativo. Claro, doctor, y un poco también a manera de conclusión, hablar de la importancia de que los pacientes que saben que tienen una enfermedad crónica, que ya han sido diagnosticados, tengan el control suficiente, porque de alguna manera esto también ayudará, si bien es verdad que representa un alto riesgo su enfermedad, pues una enfermedad bien controlada al momento de llegar a COVID-19 puede también disminuir ayudar. Los riesgos, por supuesto. Doctor, claro que sí. Como siempre, un gusto dialogar con usted. Gracias por acompañarnos. Igualmente, Belén, siempre con un gusto enorme. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.